Y vamos a continuar nuestro recorrido por los refugios del rey David. Y hoy estamos sintonizados con Marita, que estaba hablando de la naturaleza. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza y vamos a hablar de cómo el Señor nos protege y nos libra de nuestros enemigos. Y esto es lo que nos deja la enseñanza el día de hoy. Así que hoy vamos a ver el siguiente refugio, que es el bosque de Jared. Y en 1 Samuel 22:5 dice, pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Jared tiene lo que significa, como mostraba en la primera diapositiva, es un bosque espeso. Y este fue el lugar que el Señor le indicó a David donde debía irse a esconder. En un periodo, se puede decir, bastante triste, desconsolado, David, después de lo que acaba de suceder. Vamos a hacer un recuerdo de lo que hace 8 días hablábamos, pero creo que muchos estaban era más pendientes de la votación, así que hoy vamos a recordarles un poquito de lo que hablamos hace 8 días, que está en 1 Samuel 22, 6 al 8. Y aquí vemos una foto del tamarisco donde estaba sentado Saúl. Es un tamarisco, es un árbol tamarisco y allí, un árbol como este, estaba sentado Saúl. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo, pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1,000 y de 100 soldados? Ahora veo que todos ustedes conspiran contra mí, y porque nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que éste se subleve y me aceche como en realidad está pasando. Así que Saúl básicamente toma la estrategia de enlodar el nombre tanto de David como de su hijo Jonatán, con tal de lograr el objetivo de capturar al rey David, o a David, que en ese momento todavía no ha sido proclamado rey ante su pueblo, pero para Dios sí era el rey que había escogido. Y esto pues había sido el motivo por el cual Saúl se empecinaba en, en capturarlo, costara lo que le costara. Y aquí es lo que vemos en este pasaje a partir del versículo 9, porque ya sabemos que había estado en la zona donde estaban viviendo los sacerdotes en este momento. Y aquí recordemos la historia de Doeg. Entonces el versículo 9 nos dice, Doeg, el edomita que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo, yo vi al hijo de Isaí reunirse con Nob, con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo, escucha, hijo de Ahitob. Diga, mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. O sea, que estaba bien informado por este hombre Doeg. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey, ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debiera el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia.
De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaban huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Y aquí hay varios puntos interesantes que tomar. Como vemos, siempre debemos obedecer a una orden superior que a un subalterno. Y en este caso, la orden superior era de parte de Dios. Todos sabían que había que obedecer a Dios por encima del rey. Y esto es básicamente lo que está mostrando los sacerdotes, el sumo sacerdote, inclusive los oficiales del rey Saúl. Como vemos, ninguno se atrevía a tocar a ninguno de los sacerdotes del rey, a pesar de que estaba dando la orden del rey. Ninguno era capaz de levantar su espada contra los sacerdotes. Había un temor hacia Dios, y aquí nos habla de que todos tenían un efod de lino. Todos los sacerdotes normalmente utilizaban un efod, que era una especie de delantal, pero el sumo sacerdote tenía un efod diferente, que era el majestuoso, el que tenía las piedras de las tribus de Israel. Ya ahorita miraremos una explicación sobre esto. Pero eso nos marca la diferencia, y vemos que ese sacerdote precisamente era el que consultaba al Señor. Cada vez que había un interrogante, una duda a favor del pueblo, se consultaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le consultaba al Señor. Y esto es lo que hacía Ahimelech, que era el sumo sacerdote en ese momento. Vamos a continuar en el versículo 19. Dice: luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres y a niños y a recién nacidos y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí. Entonces vemos que este hombre Doeg no solamente se enfrentó contra los sacerdotes del Señor, contra los siervos de Dios, sino que lo acabó con toda su familia, con todos los niños, con todas las cosas materiales. Era un hombre definitivamente dominado por el enemigo, poseído básicamente por él para acabar con todo lo que tenía que ver, a las personas que estaban obedeciendo a Dios. Sin embargo, esto es lo que hace que el rey David se sienta culpable por haber hablado con el sumo sacerdote, a pesar de que sabía que estaba Doeg, y él sabía o presentía de que este hombre era una persona que, que iba a hacer mucho daño, que su lengua era malvada, en el sentido de que iba a causar gran destrozo por no mantenerse fiel a la voluntad del Señor. Y siempre vamos a encontrar personas así que prefieren satisfacer las cosas del mundo que obedecer al Señor. Y aquí sale el Salmo 52, que es interesante que lo veamos. Ese salmo tiene por título precisamente Masquil de David, cuando Doeg el edomita fue a informarle a Saúl: David ha ido a la casa de Ahimelech. Este es el título de este salmo, y este sale precisamente de esta situación tan triste para David, al saber que por causa de él, por haber ido a consultar al Señor, había muerto todos estos hombres. Y los primeros 4 versículos dice: ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? Y esto precisamente se refiere a Doeg.
El amor de Dios es constante. Tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras. Y esto es lo que se refiere precisamente a lo que hacía Doeg. Y sabemos que encontramos muchas personas que con su lengua hacen un gran daño, no solamente por chismear, por, por llevar rumores a otras personas, por querernos hacernos daños o dañarnos nuestra reputación. Siempre vamos a encontrar personas de este tipo en nuestro camino, tal vez no con tanta poder como para hacer matar a tanta gente, pero a veces no sabemos las consecuencias de lo que sale de la boca de alguien que quiere hacernos daño, hasta dónde puede llegar su odio por satisfacer, como digo, su ego o quedar bien con otros. En este caso, lo que él quería era quedar bien con el rey y sobresalir por encima de todos los demás oficiales del reino. Pero aquí vemos la claridad con que David se refiere a él. Esto es lo que verdaderamente eh, tiene. Y hay muchas partes que vemos el poder de la lengua. Hablábamos precisamente el sábado en cuanto a cómo usar la lengua. La lengua se puede usar para destruir, pero también se puede utilizar para evangelizar y edificar a otras personas. Y debemos ser muy responsables con el uso de la lengua en todos los aspectos. Así que hay varios proverbios que se describen en cuanto a la lengua. Uno de ellos es el Proverbio 12:18. Dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Ahorita que precisamente Marita hablaba de esa situación que está pasando la amiga, no hay como aprovechar esos momentos, como veíamos, las oportunidades que Dios nos da para contar uno el testimonio de lo que ha dicho Dios con nosotros. Y esto da esperanza, esto da alivio al cuerpo muchas veces de saber que en Dios podemos refugiarnos y tener sanidad para nuestro cuerpo y nos va a aliviar seguramente de pensar de que no todas las cosas son malas, no todo lo que Dios permite es para hacernos daño, sino al contrario, para fortalecernos y edificarnos cada día. Y esos testimonios son muy valiosos en esos momentos. Proverbios 15:23 dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Así que miren cómo Dios nos confirma todo lo que ha venido hablando estos días de utilizar sabiamente la lengua, ser oportuna y dar alivio cuando alguien lo necesita, cuando tenemos una mala noticia, pues unas noticias estas tan difíciles, no hay como recibir ese tipo de palabra de parte de alguien que ha pasado ya por ahí. En el Salmo 52:7-8, continuamos con lo que el Señor está diciendo a través de David. Dice, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Eso se refiere a Doeg. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Y vemos aquí que usa un paralelismo. El rey David en este salmo, por un lado pone a este hombre Doeg, que solamente piensa en lo material, en su ego, pero se afirma en su maldad. Dice, en cambio yo soy un olivo verde que siempre está floreciendo en la casa de Dios. Esto es una foto de olivos en este bosque tupido. Y así se siente David a pesar de su situación, a pesar de sentirse mal por haber generado la muerte por culpa de él, por haber asistido a eso. No era la intención. Sin embargo, como digo, debió haber sido más previsible en ese momento, precavido, para que esta acción no llevara a consecuencias fatales para otros.
Pero esto es una gran lección a David. Antes de consultar, ir al sacerdote, ir a alguien para consultar al Señor, de aquí en adelante vemos cómo él se asegura de consultar antes de ir a consultar. Y esto es interesante de aquí en adelante porque él se refugia eh, en, bajo la cobertura del Señor, que a eso se refiere cuando es un bosque espeso, donde precisamente es la figura que el Señor utiliza, eh, que Él nos cubre a nosotros en todo aspecto y que siempre nos da una salida y nos va dirigiendo, nos va haciendo de guía para los próximos pasos. Entonces, a pesar de haber hecho una mala decisión, le sirvió para aprender que las próximas decisiones siempre tenía que consultar absolutamente todo al Señor. Y esto es fundamental en la enseñanza del día de hoy. Así que de este bosque de Jared vamos a continuar a Keilah. Y Keilah es la última, se puede decir, ciudad antes de entrar en un periodo crítico para David, que era andar en el desierto. Así que el Señor nos lleva a veces a sitios estratégicos, a sitios especiales antes de pasarnos a la siguiente prueba, que en este caso representa a Keilah. Keilah quiere decir precisamente ciudadela, fortaleza, lugar estratégico. Eso es lo que significa Keilah. En 2 Samuel 22, 2, 3 dice, dijo así, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios el peñasco que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Y esto es lo que queda precisamente esta experiencia en Keilah. Siempre el rey Saúl, cada vez que estaba por agarrar a David, perdón, sentía que estaba sobre él y el Señor siempre libraba a David de la mano de Saúl. Dios tenía un plan especial sobre la vida de David, iba a ser el próximo rey, así lo había estipulado. Así que lo único que pasaba era que Dios se glorificaba cada vez, librándolo del gran poder que tenía Saúl. Era el hombre más fuerte de todo el reino en ese momento. Y a pesar de esto, Dios estaba sobre él y lo protegía. Y como vemos aquí las palabras de David en este salmo, en un salmo que está en Samuel, pero que es una forma de describir lo que él sentía de parte del Señor. Y vamos al Salmo 18:2, que también hace referencia a esto. Dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondido. Entonces ven cómo repite en las diferentes partes David. Es algo que para él era una constante en su vida, sentir que siempre Dios era su libertador, que era su refugio, era su escondite, que Dios nos salva. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre. Dios es nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro punto más alto del escondite, donde nadie puede llegar, básicamente, es lo que hace referencia David aquí. Y esto viene, se antepone a una situación bastante confusa y triste para David también, que es esta ciudad de Keilah. Keilah era una ciudad estratégicamente hablando, donde se guardaba mucho alimento y que fue atacada por los filisteos. Filisteos, como sabemos, era una tribu muy fuerte, muy grande, eran gigantes, eran poderosos guerreros y había sido atacada por los filisteos para robarse los alimentos. David no era el rey, se supone que el rey era todavía Saúl, y Saúl era el que tenía que proteger esta región, pero miremos la historia de lo que pasa en este lugar de Keilah. Dice, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. Vemos que aquí ya empieza a consultar al Señor para absolutamente todo antes de hacer cualquier movimiento. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah.
Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? Vemos que es una ciudad estratégica, es una ciudad donde que está muy cerca de los filisteos. Judá está cerca de Jerusalén, básicamente es un sitio mucho más central, más seguro. Por un lado tenía a Saúl, perdón, que estaba persiguiéndolos, y podríamos decir, está cerca de Saúl, pero el otro enemigo, que era para todo Israel, estaba en el terreno filisteo. Y los soldados utilizan la lógica. Uno diría, pues aquí ya nos sabemos mover en nuestro territorio, allá nos vamos a meter en territorio enemigo. Y como dicen, el problema es del rey, porque él necesita darle alimento al pueblo. Sin embargo, David dice, no es correcto que el enemigo tome el territorio del Señor. Era un celo por las cosas del Señor, y él dice, tengo que liberar a mi pueblo en manos de manos del enemigo. Así que él vuelve a consultar al Señor. Fíjense que él vuelve a reafirmar en el versículo 4, y él hace una nueva consulta al Señor. David le volvió a consultar al Señor, y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah, y voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Y aquí el Señor nos deja ver algo importante en este relato. Vemos que Abiatar era el hijo del sumo sacerdote. Fue el único que sobrevivió a esta gran matanza de estos hombres. Pero algo fundamental pasó aquí. Él tomó una gran decisión de llevarse el efod. El efod, como vemos, es el delantal que era el sumo sacerdote. Y aquí vemos que lo que David iba a hacer allá con su padre Ahimelech era para que él consultara al Señor. ¿Por qué? Porque él tenía el efod. Y el efod, vamos a ver cómo era que se procedía para consultar al Señor. Era una forma que el Señor había dicho, había enseñado para que se le consultara a él. Y este era el efod que él tenía para hacer la consulta, el sumo sacerdote. Pero cuando fueron atacados el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, el hijo toma este efod y se lo lleva a David. Así que David ya empezaba a consultar a través de este efod al Señor. Y miremos lo que pasa en el versículo 7 al 13. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó, Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. Entonces vemos aquí que en vez de ser agradecidos porque David había rescatado a Keilah y que había salvado precisamente de los suministros de alimentación, lo que hace Saúl es aprovechar esta situación para atacarla. Y David ya deja de verse como una persona que está huyendo, un convicto, se puede decir, sino es una persona que precisamente ante la población empezaba a verse como su rey, como su libertador, su guerrero. Pero Saúl busca estas oportunidades para tratarlo de quitárselo de encima, y dice en el versículo 9 que David se entera de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró, oh Señor Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me ha dicho? Yo te ruego, Señor Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí, vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán.
Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron a Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. Entonces vemos aquí que habían informantes. Uno diría, qué tristeza que este David, que toma el riesgo de ir a liberar a este pueblo de manos del enemigo, lo que hace estos habitantes de aquí era ir más bien rápidamente a decirle al rey, y todos sabían que lo estaba persiguiendo, en vez de ver la grandeza del Señor, la mano de Dios, y ver este instrumento de Dios en beneficio de su pueblo, lo que hace la gente es corriendo a buscar al rey para decirle que acabe con David. Y esto, lógicamente, para él es sentirse traicionado, mirar como, por un lado, le habían dado con su lengua, habían traicionado con la lengua, eh, a través de llevarle el mensaje al rey de que había estado con los sumos sacerdotes y ahora, después de haber él liberado, por un lado, como digo, solamente la vez pasada había ido a consultarle, esta vez sí había ido más bien como guerrero, como libertador, y a pesar de eso también fue traicionado y esto es una prueba difícil para él. Así que lo que él hace es consultarle al Señor. Y uno diría, ¿y cómo le consultaba o cómo el Señor respondía en forma tan categórica si lo iba a entregar, si iba a atacar? Y es aquí donde vemos la historia de la importancia del efod, que voy a pasarles un rápido video para que se hagan una idea. Esto siempre ha sido un poco misterioso. No, hay varias versiones de lo que es eso, pero en un rápido video voy a compartirles más o menos lo que se dice de este efod para que tengamos alguna idea. Hay varios videos en YouTube, pero me pareció que este era como el más sencillo para explicarles, así que quiero compartirles un momentico. La palabra Urim significa luz o fuego, y la palabra Tumim significa perfección o totalidad. Es decir, que ambas palabras juntas significan luces y perfecciones. Estos dos términos aparecen en la Biblia en ese orden y juntos, excepto en dos pasajes de la Biblia. Primero lo vemos en Números capítulo 27, versículo 21, que dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y segundo, lo vemos en 1 Samuel capítulo 28 versículo 6, que dice: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y tan solo en un pasaje de las Escrituras se invierte el orden. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 33 versículo 8, que dice: A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masac, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Estos misteriosos términos aparecen por primera vez en relación a la vestimenta del sumo sacerdote, concretamente del efod y del pectoral del juicio, dentro del cual se colocaba el Urim y el Tumim. En Éxodo capítulo 28, versículo 28 y 30 leemos: Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El autor no ofrece ni una sola palabra respecto a su forma o naturaleza, pese a lo minucioso que es en la descripción de los otros objetos o prendas. Seguro era un objeto muy conocido perfectamente por sus contemporáneos. El Urim y el Tumim servían al sumo sacerdote
para descubrir la voluntad divina en los casos dudosos que concernían a la suerte de la nación. Algunos estudiosos presumen que el Urim servía para traer a la luz la culpabilidad del acusado y el Tumín para establecer su inocencia. Con todo, solo se menciona una vez en la historia de Israel, pese a que se hace referencia a casos particulares del pueblo cuando quería consultar a Jehová. En el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1, leemos: Aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vemos que en casos como estos no se menciona el Urim y el Tumín. Recién vemos que aparece en relación a la consulta del rey Saúl sobre el resultado de su enfrentamiento con los filisteos, para lo cual necesitaba saber si había pecado en él, en su hijo o en el pueblo, que pueda obstaculizar el triunfo. En 1 Samuel capítulo 14, versículo 41 al 43 leemos: Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Al retorno del exilio, se constata que ningún sacerdote tenía el Urim y el Tumín. En el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 65, leemos: Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumín. El historiador judío Flavio Josefo pretende que su uso había cesado tan solo 200 años antes de su época, pero los rabinos afirman que en el templo de Zorobabel no hubo ni Urim ni Tumín. Dios te bendiga. A seguir con el otro, la otra parte de la historia, vamos a entrar al primer desierto. Pero esto es una forma de que tratemos de comprender la forma que Dios tomaba, les daba las decisiones o las consultas aparte del Señor. Como vemos, es un misterio dónde terminó esto. Unos dicen que era la piedra blanca y la piedra negra, cuando salía, por decir la negra era como el no y la blanca era el sí. Y vemos que son preguntas muy directas para tomar unas decisiones en favor del pueblo. Y solamente lo hacía a través del sumo sacerdote, y en este caso también del rey David. Cuando lo hacía Saúl, nunca le contestó absolutamente nada al final. O sea, lo que vemos que ni siquiera por ese medio le contestaba a él. Y vemos en esta historia también que Saúl supuestamente le consultaba algunas cosas del Señor, y él tomaba como verás, decía: el Señor me puso a David ahí para que lo capturara, pero eso no era cierto, era precisamente, y es el cuidado de jugar a la suerte. Esto era como una especie de un cara y sello, y a veces la gente toma las decisiones de esta manera, como al caricellazo, en vez de orar al Señor y esperar su respuesta. Así que tenemos que ser cuidadosos en esto. Como vemos, hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo, que es lo que tenemos ahora para guiarnos y ser nuestro refugio. Vamos por último, el día de hoy vamos a entrar, después de esta historia del rey David, vamos a entrar al desierto. De aquí para adelante no deja de Saúl de perseguirlo. Y es curioso que antes del poder, antes de tomar el poder, antes de llevarlo a lugares de excelencia, nos pasa el Señor por estos sitios de desierto. De desierto no es fácil, significa la prueba. Son situaciones difíciles que a veces nos permite el Señor pasar para irnos puliendo. Y precisamente nos habla de que de aquí sale hacia el desierto de Ziph. Y es una de las paradas en el desierto, porque van a haber muchos desiertos de aquí en adelante en la vida de David. Y esta es la zona de Ziph. Vemos que
de donde se ha estado. Ya estuvimos en la zona de Filistea, donde ganó la batalla, donde recuperó Gad, estuvo en Keilah, y ahorita estamos en la zona de Sif, pero aquí en adelante todo esto son zonas de desierto donde va a estar andando el rey David. En el Salmo 26:2 dice: examíname, Señor, y ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Como ven aquí, uno tiene que pedir al Señor que nos purifique, que nos pruebe, que saque todas las impurezas. Hay cosas que a veces no sabemos ni que tenemos hasta que estamos en una situación difícil. Y aquí es donde el Señor saca a reducir lo que debemos quitarnos de encima. Así que esto lo que significa sif es disolver o derretir lo que hay en nosotros para que quede lo que nuestra esencia verdadera. El Salmo 66:10 dice: oh, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. El desierto, como decía, es un sitio de calor, de escasez, de sufrimiento, pero aquí, así es la forma que el Señor nos prueba a nosotros en diferentes situaciones. Mateo 10:29 dice: no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y esto se refiere precisamente a que el Señor tiene el control en medio de estas pruebas. Todo lo que sucede, lo que nos sucede cuando estamos andando en Él, cuando le consultamos a Él, es porque Él lo quiere así y no hay nada que se mueva sin su voluntad. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y nos permite pasar por situaciones porque sabe que las necesitamos y que necesitamos pulir muchas cosas, derretir muchas cosas, disolver muchas cosas que hay en nosotros para el beneficio de su obra, de su ministerio. En 1 Samuel 23:14 nos dice: David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces David, en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá taparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Y esto es una voz de aliento que pasa en este desierto. Se entera Jonatán que David está allí y va y lo busca para alentarlo, para animarlo, para confirmarle también de que no hay forma de que el poderío del rey Saúl esté por encima del poder de nuestro Dios. Así que en esta región fue donde se reunió con Jonatán. Después en el versículo 23 nos dice: los de Sif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres se venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón, y al enterarse de esto, Saúl se dirigió a la persecución hacia ese lugar. Después vamos a hablar de esos desiertos, de Mahón, en forma específica, pero como vemos, de aquí en adelante fue desierto tras desierto, fue un continuo acecho de parte de Saúl. Como dice, día tras día le tocaba estar cambiando de lugar, cambiando de desierto, pero el Señor de todo esto lo libraba. Por eso de ahí sale el Salmo 54, donde dice: pues gente extraña me ataca, tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios. Pero antes precisamente muestra que él tenía completamente confianza en el Señor, cuando le decía: sálvame, oh Dios, pon tu nombre, defiéndeme con tu poder, escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Como vemos, David la tenía clara y tenía que contar y confiar en el Señor en todo momento. Él tenía clara de que Dios lo estaba respaldando y que no había forma de que nadie le hiciera daño, porque, como dice el versículo 4 al 7, Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré.
Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Y vemos aquí que David no se agarra a echarle la culpa a nadie, a pesar de las traiciones que había tenido, a pesar del acecho de Saúl, a pesar de que la gente lo traicionaba. Él no busca culpable, no busca nada, lo que está diciendo es dando la alabanza al Señor, poniendo toda su confianza en Él. Fueron 3 años básicamente de persecución en estos desiertos, no fue poco tiempo. No sé cuántos de nosotros aguantaríamos 3 años de estar huyendo de un enemigo que quiere matarnos, estar todos los días pensando en qué momento va a llegar. Pero vemos aquí la fortaleza y la confianza del rey David en el Señor. Sabía quién era su refugio, quién era su escondite y que no iba a permitir que los enemigos pusieran manos sobre él. Por último, termina diciéndole en el Salmo 143, 11 al 12, pon tu nombre, Señor, dame vida, por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos y acaba con todos mis adversarios, pues yo soy tu siervo. Y qué rico saber que servimos para un rey de reyes que tiene control de todas las cosas, que el enemigo nos quiere destruir, lo sabemos, y todos los días nos persigue y nos pone trabas y pruebas y cuestiones para que nos desalentemos, pero cada día tenemos que tomar fortaleza en Él, refugiarnos en Él. Sabemos que Dios es un bosque frondoso donde nos acoge su sombra, donde nos da alimento, donde nos da aliento y que siempre, siempre podemos confiar en Él y que el enemigo tarde o temprano será destruido, como lo ha dicho a través de toda su palabra y nos muestra tantos ejemplos, lo ha hecho en anteriores ocasiones y lo seguirá haciendo. Así que gracias porque tenemos un Dios poderoso y fiel que nunca nos abandonará en ninguna situación, por más que el enemigo nos aceche.